La Iglesia fue fundada para ser la luz del mundo, el pilar de la verdad, la voz que habla cuando el mundo elige el silencio. Desde el principio, Cristo confió a sus apóstoles una misión que no podía ser ignorada: predicar el Evangelio audazmente, defender la verdad sin miedo, guiar a las almas hacia la salvación sin importar el costo. El papel de un pastor es claro: liderar el rebaño, protegerlo del peligro, mantenerse firme frente a los lobos. Pero ¿qué sucede cuando los pastores eligen el silencio? ¿Qué sucede cuando aquellos a los que se les ha confiado la verdad se niegan a hablar? A lo largo de la historia, la Iglesia se ha enfrentado a innumerables ataques desde el exterior: persecución, oposición e intentos de destruirla. Pero tal vez el mayor peligro de todos nunca ha venido de las amenazas externas, ha venido de dentro. Desde los momentos en que aquellos que fueron llamados a defender la fe eligieron permanecer en silencio. El silencio de los pastores no es solo un fracaso del liderazgo, es una traición al propio Evangelio. Cuando aquellos que están destinados a ser vigilantes se niegan a hacer sonar la alarma, el enemigo es libre de entrar. Cuando aquellos que son llamados a ser pastores se niegan a luchar por su rebaño, las ovejas quedan indefensas. Y cuando los confiados a la verdad eligen permanecer callados frente a las mentiras, la oscuridad se extiende sin control. Este no es un problema nuevo. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que los obispos, sacerdotes y líderes de la Iglesia no han podido defender la verdad. Ha habido ocasiones en las que permitieron que la presión política, el miedo o la ambición personal los silenciaran. Y cada vez que la Iglesia ha sufrido por ello. Pero también ha habido momentos en los que los valientes pastores se enfrentaron a la marea, negándose a inclinarse ante el mundo, proclamando la verdad incluso cuando les costó todo. La siguiente sección explorará ejemplos históricos de coraje y fracaso dentro del liderazgo de la Iglesia, cómo el silencio ha permitido que la falsedad se propague y lo que debemos aprender del pasado para garantizar que la verdad nunca se abandone, nunca más. Cuando los pastores de la Iglesia eligen el silencio, las consecuencias son devastadoras. La verdad no desaparece, pero se vuelve más difícil de encontrar. Los fieles no dejan de buscar orientación, pero comienzan a sentirse abandonados. Y en ausencia de una voz clara que proclame la justicia, la falsedad toma su lugar. El mundo no permanece neutral. Cuando la Iglesia se niega a hablar, el mundo llena con gusto el silencio con su propio mensaje. Y la historia ha demostrado que cuando la Iglesia no se mantiene firme, sociedades enteras sufren. Uno de los ejemplos más trágicos de esto fue durante el ascenso de los regímenes totalitarios en el siglo XX. En la Alemania nazi, muchos líderes de la Iglesia permanecieron en silencio mientras una ideología malvada tomaba el poder. Mientras que algunos obispos y sacerdotes se resistieron valientemente, muchos otros optaron por no hablar, temiendo consecuencias políticas. Lo mismo sucedió bajo los regímenes comunistas, donde el silencio se convirtió en una estrategia de supervivencia, y el precio de decir la verdad fue el encarcelamiento o la muerte. Pero la Iglesia no está llamada a sobrevivir, está llamada a ser testigo de Cristo, incluso hasta el punto de martirio. Compara esto con aquellos que se negaron a guardar silencio. Saint Maximilian Kolbe, un sacerdote católico, fue arrestado por oponerse al régimen nazi y finalmente dio su vida en lugar de otro prisionero en Auschwitz. El cardenal Mindszenty de Hungría se opuso al comunismo, soportando torturas y años de encarcelamiento por negarse a comprometer la fe. Estos hombres entendieron que el silencio frente al mal no es una opción. Sabían que la Iglesia no puede alinearse con el poder mundano, ni puede elegir el consuelo sobre la verdad. La siguiente sección explorará cómo, incluso hoy en día, el silencio dentro de la Iglesia permite que la falsedad se propague, y por qué ahora más que nunca necesitamos pastores que estén dispuestos a hablar con audacia. La Iglesia no existe para complacer al mundo. Existe para proclamar el Evangelio, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para ser una luz en la oscuridad. Pero hoy en día, demasiados pastores temen ofender a la sociedad moderna. Evitan hablar sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la necesidad de conversión. Reducen la fe a mensajes vagos de amabilidad y tolerancia,
temiendo que una doctrina clara aleje a la gente, y al hacerlo, fallan en su deber más importante, llevar a las almas a Cristo, no a la aprobación mundana. La mayor tragedia es que este silencio a menudo se justifica como compasión. Algunos creen que evitar verdades difíciles hará que la iglesia sea más acogedora, más inclusiva. Pero el Evangelio no se trata de hacer que la gente se sienta cómoda, se trata de llamarla a la santidad. Cuando Cristo predicó, no ablandó sus palabras para ganar seguidores, habló con autoridad, llamando a los pecadores al arrepentimiento, advirtiendo del juicio, exigiendo la entrega completa a Dios. Y debido a esto, muchos se alejaron. Una iglesia que se niega a decir la verdad es una iglesia que está fallando en su misión. Cuando el pecado ya no se condena, se propaga. Cuando se toleran falsas enseñanzas, se arraigan. Y cuando los pastores dejan de proclamar el Evangelio completo, los fieles comienzan a la deriva, no porque rechacen a Cristo, sino porque ya no escuchan su voz claramente a través de su iglesia. La siguiente sección explorará cómo este silencio está provocando confusión entre los fieles, por qué muchos católicos se sienten abandonados por sus líderes, y cómo la iglesia puede reclamar su voz profética. Una de las consecuencias más peligrosas de una iglesia silenciosa es la confusión entre los fieles. Los católicos de hoy en día están rodeados de un mundo que empuja constantemente los valores anticristianos, el relativismo, el compromiso moral y el rechazo de la verdad absoluta. Muchos buscan en la iglesia una guía, claridad, fortaleza, pero en lugar de una enseñanza clara, a menudo encuentran incertidumbre, vacilación y mensajes contradictorios de los líderes de la iglesia. Esta confusión es especialmente evidente en cuestiones de moralidad y doctrina. La iglesia siempre ha enseñado que ciertas acciones, aborto, eutanasia, inmoralidad sexual, son pecados graves. Pero cuando estos temas se discuten hoy, muchos pastores dudan en hablar con claridad, por miedo a la reacción de los medios de comunicación o la cultura. Usan un lenguaje vago, dejando espacio para la interpretación, en lugar de proclamar la verdad con audacia. Y como resultado, muchos católicos comienzan a preguntarse, ¿la iglesia todavía soporta lo que una vez hizo? ¿Han cambiado las enseñanzas? Pero la verdad no cambia. Las enseñanzas de Cristo siguen siendo las mismas ayer, hoy y para siempre. El papel de la iglesia no es adaptarse al mundo, sino llamar al mundo de vuelta a Dios. Cuando los pastores se niegan a hablar con claridad, dejan a los fieles vulnerables, obligados a navegar por las preguntas morales sin la orientación adecuada, a riesgo de ser extraviados por voces fuera de la iglesia. La siguiente sección explorará cómo los pastores valientes a lo largo de la historia se han mantenido firmes en tiempos de crisis moral, y cómo la iglesia hoy debe seguir su ejemplo. Los santos de la historia no permanecieron en silencio. No temían el rechazo del mundo. Hablaron con convicción, con autoridad, con un amor intrépido por la verdad. Y debido a esto, cambiaron la historia. San Juan Crisóstomo, un obispo en el siglo IV, predicó contra la corrupción en la corte imperial. Fue exiliado por su audacia, pero nunca se retractó de sus palabras. San Catalina de Siena se enfrentó directamente a los líderes de la iglesia, instándolos a vivir vidas sagradas y restaurar la integridad del clero. San Atanasio pasó su vida defendiendo la verdad de la divinidad de Cristo contra la herejía aria, incluso cuando significaba exilio y persecución. Estos eran líderes que entendían su deber de la verdad por encima de todo. No buscaron comodidad ni seguridad. No se preocuparon por complacer a los poderosos. Sabían que su papel como pastores era proteger la fe, proteger al rebaño y nunca permitir que la falsedad no fuera cuestionada. La iglesia hoy necesita este mismo espíritu. Necesitamos pastores que hablen con el fuego de los apóstoles, que no se dobleguen a la presión social, que proclamen audazmente a Cristo en un mundo que lo rechaza. Los santos del pasado predican con el ejemplo. Ahora es nuestro turno de seguirlo. La siguiente sección explorará cómo los pastores modernos pueden recuperar esta audacia, la importancia de predicar toda la verdad y lo que los laicos pueden hacer cuando sus líderes permanecen en silencio. Si bien la falta de hablar de algunos pastores es un problema grave,
Los laicos no son impotentes. Todo católico tiene la responsabilidad de defender la fe, no solo a los sacerdotes y obispos. La Iglesia primitiva no se extendió solo por el liderazgo clerical. Se extendió porque los hombres y mujeres comunes se negaron a permanecer en silencio. Proclamaron el Evangelio en sus hogares, en sus lugares de trabajo, incluso bajo amenaza de muerte. Hoy, debemos hacer lo mismo. Si los pastores se niegan a hablar, entonces los laicos deben levantarse y proclamar la verdad de ellos mismos. Esto significa estudiar la fe en profundidad, conocer la enseñanza de la Iglesia y compartirla audazmente en nuestras familias y comunidades. Significa negarse a comprometerse cuando el mundo nos presiona para que aceptemos la falsedad. Significa mantener firme, incluso cuando nuestros propios líderes de la Iglesia no lo hacen. Pero lo más importante, significa rezar por nuestros pastores. Debemos pedirle a Dios que levante líderes valientes, que fortalezca a aquellos que son fieles y que despierte a aquellos que se han vuelto débiles. Debemos orar por una renovación de la audacia en la Iglesia, por una nueva generación de pastores que no temerán al mundo, sino que temerán solo a Dios. La siguiente sección explorará formas prácticas en las que los laicos pueden tomar medidas, cómo apoyar a los sacerdotes fieles y cómo cada católico puede ser una voz para la verdad en un mundo que la necesita desesperadamente. La crisis de silencio en la Iglesia hoy en día no es solo una cuestión de liderazgo, es una batalla espiritual. Las fuerzas de la oscuridad buscan debilitar a la Iglesia, no atacándola desde el exterior, sino silenciándola desde dentro. El enemigo no necesita destruir la fe, si simplemente puede convencer a los cristianos de que permanezcan callados. Es por eso que debemos estar atentos. Todos los católicos, sacerdotes, obispos y laicos por igual, deben tomar una decisión. ¿Diremos la verdad o permaneceremos en silencio? ¿Aplazaremos a Cristo o nos comprometeremos para complacer al mundo? El futuro de la Iglesia depende de esta decisión. La siguiente sección explorará cómo podemos prepararnos para las batallas que se avecinan, por qué el silencio nunca es una opción, y cómo la Iglesia puede convertirse una vez más en la voz intrépida de la verdad que estaba destinada a ser. Una Iglesia que no dice la verdad es una Iglesia que abandona su misión. El silencio de los pastores no solo deja a los fieles confundidos, sino que permite que el pecado se propague sin control. El mal no deja de avanzar cuando los hombres buenos permanecen en silencio. Prospera en ese silencio. Cuando aquellos a los que se les confía el cuidado de las almas se niegan a denunciar la falsedad, se hace más fácil que las mentiras echen raíces, que la decadencia moral se normalice y que sociedades enteras se desvíen más lejos de Dios. El mundo de hoy no tolera simplemente el pecado, lo glorifica. Convierte el vicio en virtud, la rebelión en justicia y la inmoralidad en un signo de progreso. Y en muchos lugares, la Iglesia no ha respondido. En lugar de hablar con claridad, muchos pastores han optado por adaptarse, suavizar su mensaje, evitar la controversia en nombre de la inclusión. Pero el Evangelio no es un mensaje de compromiso. Cristo no vino a afirmar los caminos del mundo, vino a llamarlos al arrepentimiento. No predicó un evangelio que pudiera ajustarse para adaptarse a las preferencias de cada generación. Predicó una verdad inmutable, una que exige santidad y obediencia. Esta es la razón por la que el silencio nunca es una opción. Cuando la Iglesia no habla con claridad, el mundo asume que ha cambiado, que sus enseñanzas ya no se aplican, que lo que antes se consideraba pecado ya no es pecado. Y pronto, incluso aquellos dentro de la Iglesia comienzan a creer esto. Pero la verdad no cambia. Lo que era pecaminoso hace 2000 años, es pecaminoso hoy. Lo que Cristo condenó siempre será condenado. La única pregunta es si tendremos el valor de decirlo. La siguiente sección explorará cómo el compromiso moral dentro de la Iglesia ha debilitado su testimonio, cómo el silencio ha permitido que el pecado florezca, y por qué ahora, más que nunca, el mundo necesita una Iglesia que no tenga miedo de proclamar la verdad. El relativismo moral se ha colado en la Iglesia como una enfermedad. Hubo un tiempo en que la Iglesia era una voz clara e inquebrantable en el mundo, de pie con valentía contra los errores de todas las edades. Pero hoy, en muchos lugares, esa voz se ha vuelto débil, vacilante,
insegura de sí misma. Muchos líderes de la iglesia, en lugar de ser firmes, han optado por abrazar el lenguaje del mundo. Hablan de acompañamiento sin conversión. Hacen hincapié en el diálogo sin verdad. Predican el amor sin la llamada a la santidad. Pero el amor que no conduce a la verdad no es amor, es engaño. El resultado más trágico de este silencio es que muchas almas se están perdiendo. Cuando el pecado no está condenado, la gente no reconoce su necesidad de arrepentimiento. Cuando no se da una enseñanza clara, los fieles se quedan para navegar por cuestiones morales por su cuenta, a menudo siendo engañosos por la cultura. La iglesia no estaba destinada a ser una seguidora de las tendencias del mundo, estaba destinada a ser un faro de luz, guiando a las personas lejos de la destrucción. A lo largo de la historia, los santos han entendido esto. Sant Pablo no dudó en reprender el pecado, ya sea en el mundo o dentro de la propia iglesia. Sant Agustín luchó contra las herejías que buscaban distorsionar la doctrina. Sant Thomas More eligió la muerte en lugar de comprometer su conciencia. Estos no eran hombres que buscaban agradar al mundo, eran hombres que buscaban ser fieles a Cristo, sin importar el costo. La siguiente sección explorará cómo los católicos modernos pueden resistir el relativismo moral, cómo pueden exigir claridad a sus líderes y por qué cada católico está llamado a ser un defensor de la verdad. El silencio de los pastores no solo ha permitido que la falsedad se extienda, sino que ha causado división dentro de la propia iglesia. Cuando falta una enseñanza clara, surgen diferentes facciones, cada una interpretando la doctrina de acuerdo con sus propias preferencias. Algunos católicos buscan cambiar las enseñanzas de la iglesia por completo, presionando por una versión de la fe que se ajuste al mundo moderno. Otros, sintiéndose abandonados por un liderazgo débil, se retiran de la iglesia, buscando refugio en aislamiento o rigidez extrema. Ambos son caminos peligrosos, porque ambos están arraigados en el mismo problema: una falta de liderazgo claro e intrépido. Una iglesia que no habla con una sola voz se fractura. Los fieles buscan orientación a sus pastores, pero cuando reciben mensajes contradictorios, la duda se aferra. Si un obispo permite lo que otro condena, si un sacerdote predica el arrepentimiento mientras otro predica la tolerancia al pecado, entonces, ¿quién está diciendo la verdad? La confusión debilita la fe, y cuando la fe se debilita, la gente comienza a desviarse, no solo de la iglesia, sino de Dios mismo. Cristo estableció una iglesia, con una verdad, con una misión. Él no dio diferentes doctrinas a diferentes apóstoles. Él no permitió enseñanzas contradictorias, y no llamó a sus seguidores para ajustar su mensaje en función de las opiniones del mundo. La iglesia debe encontrar una vez más su unidad en la verdad. Eso significa un retorno a una enseñanza clara e inquebrantable. Significa que los obispos y sacerdotes hablan con audacia, sin temor a cómo reaccionará el mundo. Y significa que los fieles exigen responsabilidad a sus líderes, negándose a aceptar el silencio cuando se necesita claridad. La siguiente sección explorará por qué la unidad en la verdad es esencial para la supervivencia de la iglesia, cómo los católicos pueden trabajar para restaurar la claridad en el liderazgo, y por qué la doctrina nunca debe dejarse a la interpretación personal. Una de las mayores tentaciones para la iglesia hoy en día es el deseo de aprobación mundana. Muchos pastores temen que si hablan con demasiada fuerza, alejarán a la gente. Que si insisten en enseñanzas morales impopulares, la iglesia será vista como obsoleta, rígida o intolerante. Y así, intentan lograr un equilibrio entre la fidelidad y la aceptación por parte del mundo. Pero Cristo nunca llamó a la iglesia a ser aceptada, la llamó a ser separada. A lo largo de la historia, cada vez que la iglesia ha elegido alinearse con los poderes mundanos, ha sufrido. Cuando los líderes de la iglesia se comprometieron para ganarse el favor de los reyes, cuando suavizaron su mensaje para adaptarse a las agendas políticas, cuando permanecieron en silencio para evitar conflictos, la fe no se hizo más fuerte, se volvió más débil. La iglesia no existe para ser una institución de influencia, existe para ser la voz de Cristo en la tierra, llamando a todas las personas a la salvación. Un pastor que se niega a decir la verdad por miedo a ofender, no está protegiendo a su rebaño, los está abandonando. Los fieles no necesitan líderes que busquen popularidad,
Necesitan líderes que les digan la verdad, incluso cuando sea difícil, porque solo la verdad puede liberarlos. La siguiente sección explorará cómo la búsqueda de la aprobación mundana ha dañado la misión de la Iglesia, por qué el Evangelio siempre será un signo de contradicción, y cómo la verdadera renovación solo vendrá cuando la Iglesia regrese a su papel profético. La Iglesia Católica no pertenece al mundo, pertenece a Cristo, y debido a eso, siempre será opuesto por aquellos que lo rechazan. Este es el costo de seguir a Cristo. El mundo te odiará, porque lo odió primero. Pero con demasiada frecuencia, los líderes de la Iglesia actúan como si la fe pudiera ser remodelada para adaptarse a los tiempos, como si pudiera ser apetecible para aquellos que la desprecian. Esto es una mentira. El Evangelio no está destinado a ser cómodo, está destinado a ser convincente. Cuando los pastores no predican el arrepentimiento, las personas permanecen en sus pecados. Cuando no logran defender la verdad, la falsedad toma su lugar. Y cuando se niegan a ser claros, las almas se quedan en la oscuridad. Esto no es compasión. Esto no es misericordia. Es negligencia espiritual. Cristo no vino al mundo para afirmar a las personas en sus pecados. Vino a liberarlas del pecado. Él no dijo, permanece como eres. Él dijo, ve y no peques más. La Iglesia debe volver a esta audacia, o fracasará en su misión. Los santos entendieron esto. San Juan el Bautista perdió la vida por decir la verdad sobre el matrimonio. St. John Fisher fue ejecutado por negarse a negar la autoridad de la Iglesia. St. Edmund Campion fue torturado y asesinado por llevar los sacramentos a los católicos persecutados. Estos hombres no buscaron comodidad o seguridad, buscaron fidelidad a Cristo, sin importar el costo. Y gracias a su valentía, la fe perduró. La siguiente sección explorará por qué los católicos de hoy en día deben abrazar la misma audacia, cómo podemos prepararnos para las pruebas que se avecinan y por qué la verdadera fe siempre exigirá sacrificio. El silencio de los pastores no es solo un fracaso de liderazgo, es una prueba para los fieles. A lo largo de la historia, cada vez que los líderes de la Iglesia han dudado en decir la verdad, la responsabilidad ha recaído en los laicos para defender la fe. Esto no es una excusa para un liderazgo débil, ni justifica los fracasos de aquellos que deberían guiar a la Iglesia, pero es una realidad a la que hay que enfrentarse. Cuando los pastores no lideran, las ovejas deben permanecer firmes por sí mismas. Esto ha sucedido antes. Durante los tiempos de gran herejía, cuando muchos obispos permanecían en silencio o incluso aceptaban las falsas enseñanzas, a menudo eran los laicos, hombres y mujeres ordinarios, los que preservaban la fe. En el siglo IV, cuando la herejía aria se extendió e incluso algunos obispos negaron la divinidad de Cristo, fueron los fieles católicos los que se aferraron a la verdad, negándose a aceptar un evangelio distorsionado. Durante la Reforma Protestante, cuando muchos sacerdotes abandonaron sus vocaciones, fueron las familias devotas las que mantuvieron viva la fe en sus hogares. Lo mismo ocurre hoy. Muchos católicos se encuentran sin un liderazgo espiritual fuerte. Asisten a parroquias donde se ignoran las verdades difíciles. Escuchan homilías que se centran en la comodidad más que en la conversión. Ven que la confusión moral se extiende dentro de la Iglesia y se preguntan si alguien se levantará y defenderá la fe. Pero aquí es exactamente donde los laicos deben elevarse. Si los pastores permanecen en silencio, entonces los fieles deben proclamar la verdad por sí mismos. Esto significa conocer la fe profundamente, enseñársela a sus hijos, compartirla con sus comunidades y negarse a comprometerse, sin importar la presión del mundo. La siguiente sección explorará formas prácticas en las que los laicos pueden asumir la responsabilidad de defender la fe, cómo fortalecer su conocimiento de la enseñanza de la Iglesia, y por qué todo católico debe estar preparado para mantenerse firme, incluso cuando es abandonado por un liderazgo débil. Itosa. Una iglesia que tiene miedo de decir la verdad es una iglesia que ya está en declive. La fuerza de la iglesia nunca ha venido de su tamaño, su influencia o su aprobación de la sociedad. Siempre ha venido de su compromiso inquebrantable con la verdad, sin importar el costo. Los primeros cristianos no ganaron el mundo comprometiendo.
Lo ganaron proclamando a Cristo audazmente, incluso cuando les llevó a la muerte. Los grandes santos no buscaban ser aceptados por el mundo. Buscaban convertir al mundo. Pero hoy en día, muchos dentro de la iglesia están más preocupados por la supervivencia que por la misión. Temen que si hablan con demasiada fuerza, perderán miembros, que si predican con demasiada audacia, se enfrentarán a la oposición, que si se mantienen demasiado firmes, ya no serán respetados por la sociedad. Pero la iglesia no existe para ser respetada, existe para llevar a las almas al cielo. Y una iglesia que elige el silencio por miedo a perder miembros finalmente se perderá a sí misma. La iglesia se ha enfrentado a una crisis antes, y cada vez han sido los pocos valientes los que la salvaron. Era Saint Atanasio solo contra la herejía. Era Saint Catalina de Siena reprendiendo el liderazgo débil. Era Saint Juan Pablo II desafía el comunismo y reaviva el fuego de la fe. En todas las edades, Dios ha levantado voces para restaurar su iglesia. La pregunta es, ¿seremos esas voces hoy? La siguiente sección explorará cómo la renovación en la iglesia siempre comienza con aquellos que se niegan a permanecer en silencio, cómo los católicos de hoy pueden convertirse en parte de esa renovación, y por qué el momento de actuar es ahora. La batalla por la verdad no está en el futuro, está sucediendo ahora. Las fuerzas que buscan silenciar a la iglesia ya están trabajando. La presión para conformarse ya está creciendo. La tentación de suavizar el evangelio ya se está extendiendo. La elección que tenemos ante nosotros es clara. ¿Seguiremos siendo fieles o permaneceremos en silencio? Cada católico debe preguntarse, ¿estoy dispuesto a defender a Cristo cuando el mundo exige mi silencio? ¿Estoy preparado para defender la fe, incluso si me cuesta amistades, reputación o consuelo? ¿Estoy dispuesto a ser contado entre aquellos que proclaman la verdad, sin importar la oposición? Estas no son preguntas abstractas. Son decisiones que deben tomarse ahora, antes de que lleguen los juicios. Porque cuando llegue el momento de las pruebas, será demasiado tarde para prepararse. Hemos visto lo que sucede cuando los pastores eligen el silencio. Hemos visto la confusión que causa, las almas que pone en peligro, el daño que inflige a la iglesia. No podemos permitir que este silencio continúe. Si la iglesia va a ser restaurada, si la fe va a ser defendida, si las almas van a ser salvadas, entonces aquellos que aman la verdad deben levantarse y proclamarla con valentía. El mundo no dejará de atacar, el enemigo no dejará de engañar, y la única respuesta debe ser una proclamación intrépida, inquebrantable e inquebrantable del Evangelio. La siguiente sección explorará cómo cada católico puede prepararse para las pruebas que se avecinan, cómo desarrollar el coraje en la fe, y por qué ahora es el momento de recuperar la audacia de la iglesia primitiva. El tiempo del silencio ha terminado. La iglesia no puede permitirse ser pasiva mientras el mundo se aleja de Dios. La verdad debe ser dicha, claramente, audazmente y sin miedo. Hemos visto lo que sucede cuando los pastores permanecen en silencio. Hemos visto la confusión, el compromiso, la pérdida de fe que sigue. Pero también hemos visto lo que sucede cuando se levantan voces valientes, los santos que cambiaron la historia, los mártires que dieron sus vidas, los creyentes que se negaron a inclinarse ante el mundo. La pregunta ahora es, ¿qué haremos? ¿Nos quedaremos en silencio o nos mantendremos de pie? ¿Miraremos cómo se extiende la falsedad o proclamaremos la verdad? Esto no es solo un llamado a sacerdotes y obispos, es un llamado para cada católico, para todo creyente que se niega a ver la fe distorsionada, para cada alma que anhela ver a la iglesia fuerte de nuevo. El tiempo para la vacilación ha terminado. Ha llegado el momento del valor. Si crees que este mensaje es urgente, si estás listo para tomar una posición por la verdad, entonces actúa ahora. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Esto no es solo un video, es una misión. Un llamado para restaurar la audacia en la iglesia, para despertar a aquellos que han estado en silencio, para traer luz a aquellos que están perdidos. Activa las notificaciones, comparte este mensaje y forma parte de la renovación. Juntos, podemos reavivar el fuego de la fe. Y quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido problemas para decir la verdad? ¿Has sentido el peso del silencio en tu propia parroquia o comunidad?
Comenta a continuación. Leo todos los mensajes, y tu testimonio puede inspirar a alguien más a mantenerse firme. Mi nombre es Oliver, y ha sido un honor caminar contigo a través de este viaje. No estás solo. Hay muchos de nosotros que nos negamos a dejar que la fe sea diluida, que nos negamos a dejar que el silencio gane. Estamos unidos en la verdad, comprometidos con Cristo, listos para proclamar su nombre sin importar el costo. Mantente fuerte, mantente fiel. Nunca tengas miedo de defender la verdad. Te veré en el próximo vídeo. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente y que tengas el coraje de defender a Cristo en un mundo que lo ha olvidado.